Buen día, bienvenidos a un nuevo video en A2C, todos en la ingeniería. En esta ocasión vamos a resolver un problema de mecánica de materiales, en el cual nos pide dibujar los diagramas de esfuerzo cortante y momento flexionante. Muy bien, vamos a comenzar. Primero debemos determinar las reacciones en los puntos de apoyo. Aquí no hay ningún punto de apoyo. Únicamente tenemos las cargas, que en este caso son uniformemente distribuidas, pero solo conocemos la magnitud de una, no conocemos la magnitud de la carga inferior. Sin embargo, podemos determinarla. ¿Cómo la podemos determinar? Si nosotros trazáramos el diagrama de cuerpo libre, convirtiendo esas cargas en carga puntual, sabemos que nos quedaría exactamente a la mitad. ¿Por qué? Si la carga superior la convertimos en carga puntual, nos queda una distancia de 0.8. Es decir, de aquí a aquí, 0.8. Partiendo desde la base, sería a 1.6. Mientras que si lo hacemos con la inferior, también convertida en carga puntual, como es una carga uniformemente distribuida, quedaría exactamente la mitad, que sería también 1.6. Por lo tanto, si recordamos fórmulas, sabemos que una carga puntual va a ser a la carga uniformemente distribuida por la longitud o la distancia en la que se aplica. Es decir, aquí tendríamos nuestra Q1 y nuestra Q2, donde Q1 es la carga distribuida 1 convertida en carga puntual, mientras que la Q2 es la carga Q2 distribuida ya convertida en carga puntual. Si hacemos sumatoria de fuerzas, o por sumatoria de fuerzas, sabemos que nuestra Q1 sería negativa más Q2 nos da igual a 0, es decir, que Q1 es igual a Q2. Si sustituimos, tenemos que Q1 por la longitud 1 va a ser igual a Q2 por la longitud 2. Ya sabemos la magnitud de Q1, la longitud de Q1, que es la distancia en la que se aplica, y tenemos la longitud 2, que es la longitud en la que se aplica la carga 2. Por lo tanto, de nuestra fórmula despejaríamos lo que sería Q2, que es lo que debemos determinar. Q2 va a ser igual a Q1 por la longitud 1 sobre la longitud 2. Si colocamos los valores, sabemos que Q1 son los 3000 Newton metro. La longitud en la que se aplica Q1, ¿cuál es? Es 1.6 metros. Q1 se aplica en 1.6 metros, es lo que tenemos aquí. Entonces por 1.6 metros. Mientras que la longitud 2 es la longitud en la que se aplica la carga uniformemente distribuida número 2. ¿Cuál es esa longitud? Es toda la viga. Vemos que la carga uniformemente distribuida 2 se aplica en toda la viga. ¿Cuál es la longitud de toda la viga? Sería 0.8 más 1.6 más 0.8, es decir, 3.2. Entonces entre 3.2 metros. Metros con metros se va y nos quedaría el valor de Q2, que sería Newton sobre metro. Resolvemos y nos quedaría 1500 Newton
sobre metro. De tal forma que ese es el valor de nuestra carga uniformemente distribuida número 2, que es la carga inferior. Entonces, ya determinamos ese valor. Ya podemos realizar los cortes. Ya determinamos, sabemos que esta sería nuestra Q1 y nuestra Q2 son 1500 newton sobre metro. Ok, ¿cuántos cortes vamos a realizar? Recordamos que realizamos cortes para tener las secciones en los cuales vamos a determinar las ecuaciones. En este caso van a ser 3 secciones las que vamos a analizar. Tenemos 2 cortes para tener 3 secciones. Nuestra primera sección será entre qué valores. Aquí tendríamos nuestro esfuerzo cortante 1, nuestro momento flexionante 1, y lo que está involucrado es una porción de esa carga distribuida. ¿Qué valores va a tener ese corte? Ese corte tiene una distancia mayor a 0 y menor a ¿cuánto? Menor a 0.8. Es decir, esa distancia X a la que es el corte, no sé cuál qué distancia va a ser. Solo sé que es entre 0 y 0.8. Tenemos que encontrar, por lo tanto, la fuerza cortante y el momento flexionante. ¿Cómo determinamos el esfuerzo cortante? Con sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje Y nos va a permitir saber la ecuación del esfuerzo cortante. ¿Qué fuerzas están involucradas? Tenemos una carga distribuida. Recordamos que para hacer el análisis necesitamos convertirlo en carga puntual. Si lo convertimos en carga puntual va a quedar exactamente a la mitad. Entonces, queda exactamente a la mitad de nuestra carga, de nuestra distancia a la que hicimos el corte. Es decir, vamos a tener esa pequeña porción. Esa carga vamos a ponerla con otro nombre. Vamos a ponerle nuestra Q2 para esa sección. Esa carga puntual, ¿a qué va a ser igual? Recordamos que para convertir en carga puntual es la magnitud por la distancia. Sabemos la magnitud, son los 1500 que calculamos. ¿Cuál es la distancia en la que se está aplicando? Observamos que ya no son los 3.2 metros, sino es una porción que va entre 0 y 0.8. Es una distancia X. Por lo tanto, aquí tenemos una distancia X tal cual. Ahora sí, si aplicamos la sumatoria de fuerzas, ¿cómo nos quedaría? Tendríamos menos V2 y más nuestra Q2 que acabamos de determinar. De tal forma que el esfuerzo cortante 2 nos quedaría que es igual a Q2. Es decir, nuestro esfuerzo cortante 2 serían 1500X. Aquí ya tenemos, nuestro esfuerzo cortante 1. Es el esfuerzo cortante 1 de acuerdo a nuestro diagrama de cuerpo libre, porque es nuestro primer corte. Tenemos nuestro esfuerzo cortante 1, sería igual a 1500X. Vamos ahora a determinar el momento flexionante. ¿Cómo sería el momento flexionante? Para calcularlo, pues recordamos que sería con sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos va a ser igual a 0. Establecemos un sentido. Comenzamos de donde se hizo el corte. Ahí ya tenemos un momento que sería menos M1. ¿Qué otra fuerza nos provoca un momento? Sería nuestra carga Q2. Entonces tendríamos, ese momento sería positivo, sería nuestra Q2,
¿Y cuál sería la distancia? Si comenzamos de donde hicimos el corte, ¿cuál es la distancia a la cual provocaría el momento? Recordamos que ya convertida en carga puntual, nuestra Q2 queda exactamente a la mitad de la distancia total del corte. Entonces, si la distancia es una distancia X y queda a la mitad, ¿cómo la representamos? La representaríamos como X entre 2. Recordamos que un momento es una fuerza por una distancia. La fuerza es nuestra Q2, que ya la tenemos tal cual convertida en carga puntual. ¿Y la distancia qué es? Recordamos que tomamos de punto de partida donde hicimos el corte. Queda exactamente la mitad. Si la distancia es X, sería X entre 2 para garantizar que quede exactamente a la mitad. Por lo tanto, vamos a resolver nuestra ecuación. Son las únicas fuerzas que nos provocan un momento. Entonces tendríamos que M1 va a ser igual a Q2 por X entre 2. Q2 a qué es igual, lo acabamos de determinar aquí. Sería 1500X y la distancia es X entre 2. Por lo tanto, nuestro momento 1 sería 1500X cuadrado entre 2. 1500 entre 2, nos quedaría que el momento flexionante 1 serían 750 X cuadrada. De tal forma que ya tenemos la expresión para determinar nuestro momento flexionante 1 y nuestro esfuerzo cortante 1, que es nuestra sección entre 0 y 0.8. Ahora vamos a lo que sería nuestra sección número 2. Nuestra sección número 2, ¿cómo sería? Recordamos que la distancia sería entre 1.8, es decir, mayor a 0.8 y menor a ¿cuánto? Vamos a hacerlo en otra diapositiva. Ok, ya hicimos el primero. El segundo, ¿cómo sería? Aquí fue nuestro primer corte, aquí sería nuestro segundo corte. Nuestro segundo corte, si hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, de acuerdo al corte, aquí tendríamos nuestro esfuerzo cortante 2 y nuestro momento flexionante 2. ¿Qué estaría involucrado ahí? Aquí nuevamente una porción de nuestra carga Q2, que es una carga uniformemente distribuida, mientras que en la parte superior sería una porción también de la carga uniformemente distribuida 2. Sabemos que de aquí a aquí son 0.8. Nuestro corte, ¿a qué distancia fue? Va a ser mayor a 0.8 y menor a ¿qué? El corte es menor aquí a esta sección. Es decir, 0.8 más 1.6 sería 2.4. Entonces, nuestro corte va a ser una distancia X, la cual va a ser mayor a 0.8, pero menor a 2.4. Es decir, esa es nuestra distancia X. Nuestro corte va a ser mayor a 0.8, pero menor a 2.4. Entonces, realizamos el mismo procedimiento. Tenemos que convertirlo en carga puntual. Aquí vamos a tener la carga puntual de la parte inferior y la carga puntual de la parte superior. Aquí va a ser nuestra Q2 nueva y acá nuestra Q1 nueva. Nuestra Q1 sabemos que va a ser la magnitud de la carga uniformemente distribuida 1 por la longitud en la que se aplica. Mismo caso para la 2. Q2 por L2. ¿Cuáles son esas distancias?
en la cual se está aplicando. Q2, no hay ningún inconveniente. Q2, sabemos que nos quedaría Q2 por la distancia X. Es decir, aquí tenemos que nuestra Q2 son 1500 newton sobre metro. Entonces tendríamos 1500X. Q1, ¿qué sería igual? Q1, ¿cuál es la distancia a la cual se aplica esa carga uniformemente distribuida? El corte es una distancia X y la distancia a la que sabemos que se va a hacer el corte o donde quedaría es mayor a 0.8 y menor a 2.4. Es decir, la distancia que requerimos es esta sección. Si el corte es una distancia X, ¿cómo sabemos cuánto mide esta distancia? Sería X menos 0.8. Si hacemos X menos 0.8 nos queda exactamente la porción en la cual se aplica esa carga uniformemente distribuida. Por lo tanto, tendríamos que la Q1 va a ser igual a los 3000 newtons sobre metro y la longitud en la que se aplica sería X menos 0.8. Tal forma que ya tenemos nuestra Q1 y Q2, que serían las cargas ya transformadas en cargas puntuales. Vuelvo a repetir, porque X menos 0.8, el corte fue una distancia X, y ya teníamos una distancia de 0.8. Lo que necesitamos saber es la longitud en la cual se va a aplicar esa carga uniformemente distribuida. En la anterior fue en todo el corte, que sigue siendo la misma distancia X. Y aquí en la parte superior solamente es esa distancia, que es igual a X menos 0.8. Si hacemos X menos 0.8, nos queda exactamente esta distancia que requerimos, que es en la cual se aplica nuestra carga uniformemente distribuida. Muy bien. Ahora sí vamos a realizar nuestra sumatoria de fuerzas para determinar el esfuerzo cortante. Si lo analizamos, tendríamos menos Q1 más Q2 menos V2 igual a 0. Es decir, V2 sería Q2 menos Q1. Sustituimos y tendríamos que nuestro esfuerzo cortante 2 sería 1500X menos 3000 por X menos 0.8. Si resolvemos, tendríamos 3000X, nos quedaría menos 1500X y 3000 por 0.8 y menos por menos nos queda más, nos quedaría más 2400. Tal forma que ya tenemos la expresión para determinar nuestro esfuerzo cortante 2. Vamos ahora al momento flexionante. Momento flexionante es con sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos igual a 0. ¿Y qué momentos son los que tenemos? Tendríamos menos M2. ¿Qué fuerzas nos provocan momento? Tal cual, nuestra Q1 y nuestra Q2. Q1, ¿qué sería? Sería un momento negativo. ¿Cuál distancia le correspondería a Q1? Recordamos que esa carga distribuida queda exactamente a la mitad de la distancia en la que se aplica. La distancia en la que se aplica, si observamos, es esta sección, es la longitud, que la longitud la determinamos como X menos 0.8. Y si queda exactamente a la mitad, pues la distancia sería X menos 0.8 entre 2. Esa ya sería la distancia que provoca el momento.
Y nos faltaría una, que sería la de Q2. La de Q2 es un momento positivo. Tiene el mismo sentido que establecimos para considerarlo como positivo. Esa es la fuerza. ¿Cuál sería la distancia de esa fuerza que nos provoca ese momento? Sería, si la distancia es x y convertida en carga puntual queda exactamente a la mitad, mismo caso que en el anterior. Aquí tenemos la longitud, entonces nos va a quedar x entre 2 por x entre 2. Todo esto igual a 0, de tal forma que tendríamos que el momento 2 sería Q2 por x entre 2 menos Q1 por x menos 0.8 entre 2. Si sustituimos Q2 tendríamos 1500 x por x entre 2 menos Q1, Q1 vamos a sustituirlo de una vez. Q1 sería 3000 por x menos 0.8 y ahora sí la distancia, que sería x menos 0.8 entre 2. Si observamos, esto sería mi Q2 y todo esto sería mi Q1. Las distancias siguen exactamente igual. Si simplificamos y resolvemos, ¿cómo nos quedaría? M2, aquí tendríamos 750x cuadrada, porque tenemos x por x, nos queda x cuadrada, y 1500 entre 2 nos queda 750. Mientras que en el otro tendríamos menos, bueno, aquí tenemos un binomio al cuadrado, porque tendríamos x menos 0.8 por x menos 0.8. Todo eso nos va a quedar al cuadrado y tendríamos 3000 entre 2. 3000 entre 2 nos queda 1500. Sería 1500 por x menos 0.8 y todo eso al cuadrado. Es lo que nos queda tal cual reduciendo. Por lo tanto, ya tenemos la expresión para calcular nuestro momento flexionante 2. Repetimos el procedimiento, determinamos la distancia a la cual se aplica nuestra carga uniformemente distribuida 1, que no es toda la distancia x, sino es una diferencia de la distancia x, que es el corte, menos los 0.8, que es el punto de separación del inicio de nuestra viga a la cual se comienza a aplicar. Por lo tanto, esa distancia nos queda x menos 0.8. De tal forma que resolvimos y ya tenemos los valores de Q1 y Q2 convertidos ya en carga puntual. La carga puntual recordamos que la representamos con la letra mayúscula, mientras que la carga distribuida con la letra minúscula. En la parte de los momentos es muy importante que identifiquemos o que recordemos que la carga puntual queda exactamente a la mitad de la distancia de la carga uniformemente distribuida. Por eso aquí, si ya teníamos la distancia o la longitud en la que se aplicaba, para el momento nos quedaría esta distancia, pero entre 2, que es tal cual lo que tenemos. Observamos aquí la distancia entre 2 de la de Q2, aquí está, y la de Q1, x menos 0.8 entre 2. Resolvemos y ya tenemos para nuestra sección 2 el esfuerzo cortante y el momento flexionante. Nos falta una tercera sección. Vamos a resolverla. Bien, para nuestra tercera sección vamos a realizar el análisis. Sabemos que si hacemos nuestro corte, vamos a tener nuestro esfuerzo cortante 3, nuestro momento flexionante 3,
observamos que aquí ya se provoca la carga distribuida y aquí tendríamos una porción. Conocemos que el corte es a una distancia X. ¿Qué valores puede tener X? X va a ser mayor a 2.4, pero menor a 3.2. Ya que estamos de aquí para acá. De aquí a aquí son 2.4. Entonces nuestra distancia X va a ser mayor a 2.4, pero menor a 3.2, que es la longitud total de la viga. Esta carga que nosotros establecimos como Q1, ya la podemos tomar como carga puntual. ¿Por qué? Porque a diferencia de nuestro corte 2, tomábamos una porción. Aquí ya abarca de forma completa la distancia de 1.6 sobre la que se aplica. Por lo tanto, la podemos dejar como carga puntual. Es decir, ya nuestra Q2 va a quedar exactamente aquí, que sabemos que tiene una magnitud de 3000 por 1.6. ¿Por qué 3000 por 1.6? Que sería la magnitud por la distancia en la que se aplica, que serían 4800. 4800 newtons. Por lo tanto, podemos comenzar con el análisis, que sería, bueno, aquí también lo necesitamos en carga puntual, nuestra Q1 esta era nuestra Q1, esta es nuestra Q1, perdón, y necesitamos nuestra Q2. Nuestra Q2, esa sí tenemos que determinarla. Nuestra Q2 va a ser nuestra carga distribuida por la distancia en la que se aplica. Como es una distancia X, que es mayor a 2.4 y menor a 3.2, es tal cual la distancia de nuestro corte, es decir, serían los 1500 por la distancia X. Aquí recordamos que nuestra carga distribuida son 1500 newton sobre metro. Entonces ya tenemos nuestra Q2. Vamos ahora a determinar nuestro esfuerzo cortante 3 y nuestro momento flexionante 3. Para el esfuerzo cortante 3 sería con sumatoria de fuerzas en Y. Aquí tenemos positivo, tal forma que tendríamos menos nuestra fuerza cortante 3 menos Q1 más Q2 igual a 0. Es decir, nuestro esfuerzo cortante 3 sería Q2 menos Q1. Nuestro esfuerzo cortante 3 tendríamos Q2, que sería 1500X. Esto es nuestro Q2, que es lo que tenemos aquí. Menos Q1, que serían los 4800 newton. De tal forma que ya tenemos la expresión para determinar nuestro esfuerzo cortante 3. Para el momento flexionante, utilizamos sumatoria de momentos. Tal forma que tendríamos menos M3, que nos produce un momento. Nuestra Q2 produce un momento negativo. Perdón, la Q1. Q1 produce un momento negativo que va en sentido contrario al que establecimos como positivo, por lo tanto es negativo. Esa es la magnitud. ¿Cuál sería la distancia? ¿A qué distancia está ubicado nuestra Q1?
¿qué distancia es la que produce ese momento? Sabemos que esa carga queda exactamente a la mitad. La mitad de 1.6 sería 0.8. Entonces, esa distancia de aquí hasta acá, que es la que nos produce el momento, es de 1.6. De aquí hasta acá hay 1.6 metros. Sin embargo, ¿qué distancia necesitamos? Necesitamos la distancia de donde se hace el corte hacia la izquierda. Si el corte es una distancia X y del lado izquierdo hacia nuestra carga puntual Q1 hay 1.6, ¿cuál es el valor del lado derecho de la carga? Sería X menos 1.6 metros. Esa sería la magnitud de la distancia. Requerimos nosotros la distancia de donde hacemos el corte hacia el lado izquierdo. Sabemos que la carga puntual queda a 1.6 metros, pero comenzando del lado derecho. Perdón, del lado izquierdo. Nuestro corte fue del lado derecho. Entonces tendríamos X menos 1.6. Nos permitiría conocer el valor de esta distancia, que es la que nosotros requerimos. Por eso la dejamos expresado como X menos 1.6. Y nuestra fuerza Q2 produce un momento. ¿Cuál sería el valor de ese momento? Ese momento es positivo y sería Q2. ¿Y cuál distancia es? Sabemos que el corte es una distancia X y ya convertido en carga puntual queda exactamente a la mitad. Entonces, si la distancia es X, sería X entre 2 para que quede a la mitad. Todo esto igual a 0. Mismo caso que las secciones anteriores. Si resolvemos, tendríamos M3 va a ser igual a Q2 por X entre 2 menos Q1 por X menos 1.6. Sustituimos los valores. Q2 tenemos que es 1500 por X y la distancia nos queda X entre 2. Recordamos, y esto es nuestra Q2 y la distancia se sigue manteniendo igual. Después tendríamos menos Q1. ¿Q1 cuánto vale? Es lo que calculamos, que serían los 4800 y X menos 1.6. De tal forma que si resolvemos tendríamos que el momento 3, X por X nos queda X cuadrado, 1500 entre 2 nos queda 750 X cuadrada. Aquí tendríamos menos 4800 por X, nos queda menos 4800X. Y 4800 por 1.6 nos da 7680. Y menos por menos nos queda más, por lo tanto sería más 7680. Y esta sería nuestra ecuación para determinar nuestro momento flexionante 3. Entonces, si recapitulamos, debemos trabajar con cargas puntuales. Por eso lo convertimos nuestras cargas distribuidas en carga puntual, pero tomando en cuenta la distancia a la cual se hacían nuestros cortes para poder tener bien en clara las distancias a la que va a quedar y aplicar la sumatoria de momentos de forma correcta. ¿Por qué de momentos? De momentos suele ser lo más complicado porque hay que recordar que si es una carga uniformemente distribuida, cuando se convierte en carga puntual queda exactamente a la mitad. Por eso en estos ejercicios que hemos resuelto nos queda un término cuadrático, porque ya tenemos una distancia X en el valor de la carga puntual y volvemos a implementar una X en la distancia, solo que esa distancia ya queda entre 2, por eso aquí nos quedó X entre 2.
Y en la sección anterior nos quedaba x menos 8 entre 2. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Y una vez que tenemos las tres secciones analizadas, ya tenemos nuestro esfuerzo cortante 1, nuestro momento flexionante 1, nuestro esfuerzo cortante 2 y nuestro momento flexionante 3. Recordamos las secciones en las que es. Nuestra primera sección es mayor a 0, menor a 0.8. La segunda fue mayor a 0.8, menor a 2.4. Y esta última sección es de 2.4 hasta 3.2. Recordamos y tenemos que realizar la evaluación de nuestros límites, tanto el límite inferior como el límite superior. Aquí ya tengo concentradas las ecuaciones a las que llegamos. Tenemos 1500x para el esfuerzo cortante 1 y para el momento flexionante 1 tenemos 750x cuadrada. Y en ambos parámetros, que es el esfuerzo cortante y momento flexionante, tenemos que evaluar tanto el límite inferior como el límite superior. Es decir, si evaluamos el esfuerzo cortante 1 evaluado en 0, tendríamos 1500 por 0, lo que nos daría 0. Después tendríamos nuestro momento flexionante 1 evaluado en 0.8, que sería 1500 por 0.8, nos da un valor de 1200. Hacemos lo mismo con el momento. El momento, la ecuación es 750x cuadrada. Evaluada en 0, 0 al cuadrado por 750 nos da 0. Evaluado en 0.8, tendríamos 0.8 al cuadrado por 750, nos da un valor de 480. Ya evaluamos la sección 1. Vamos a la sección 2. Nuestra ecuación del esfuerzo cortante 2 evaluado en 0.8, tendríamos menos 1500 por 0.8 más 2400. Nos da un valor de 1200. Ahora ese mismo, pero evaluado en 2.4. Tendríamos menos 1500 por 2.4 más 2400. Nos da un valor de menos 1200. Finalmente vamos con el momento flexionante, que sería evaluar el 0.8 y el 2.4. Si evaluamos el 0.8, si evaluamos 0.8 nos queda 0.80, aquí se elimina, porque nos quedaría 0.8 menos 0.8, 0. Al cuadrado, 0. Por 1500, 0. Entonces nada más tendríamos 750x cuadrada. Es decir, 0.8 al cuadrado por 750, 480. Y ahora evaluando 2.4. Tendríamos entonces, si evaluamos el momento flexionante 2 en 2.4, tendríamos me da un valor de 480 nuevamente. Entonces, evaluado en 2.4 da 480. Vamos a corroborarlo. Tendríamos 750 por 2.4 al cuadrado menos 1500 por 2.4 menos 0.8, todo esto al cuadrado. Entonces 750 tendría 2.4 menos 0.8 sería 750 por
Sí, 480. Y ahora vamos a nuestra sección número 3. En la sección número 3 evaluamos en el esfuerzo cortante 2.4. Tendríamos 1500x por menos 4800. Lo que nos da un valor de... me da menos 1200. Evaluando 2.4. Ahora si evaluamos 3.2, tendríamos 3.2 nos da 0. Y ahora en momento flexionante, si evaluamos 2.4 en nuestro momento flexionante 3, me da un valor de de 0. Perdón, esa es en la de 3.2. En la de 2.4 me dio nuevamente 480. Aquí evaluando 3.2 me dio 0. Y evaluando 2.4 me dio 480. Muy bien, ya tenemos nuestros parámetros de acuerdo a la ecuación que obtuvimos por secciones, evaluando el límite inferior y el límite superior. ¿Qué prosigue? En este caso debemos graficarlo. Nuevamente es más sencillo identificar todo de forma gráfica que con la ecuación. Por lo tanto, vamos a copiar los parámetros que obtuvimos y a graficar. Aquí están nuestros parámetros que obtuvimos y nuestras gráficas. Tenemos la gráfica del esfuerzo cortante y del momento flexionante distribuidas por secciones. Aquí está la sección 1 que es de 0 a 0.8, la sección 2 que es de 0.8 a 2.4 y la sección 3 que es de 2.4 a 3.2. Ok, en el primero, cuando vale 0, pues tenemos que sería 0. Cuando vale 0.8 tenemos 1200. Entonces lo voy a poner por aquí. Después, en 2.4 tenemos menos 1200. Lo voy a poner por aquí. Y finalmente en 3.2 tenemos 0. Ok. Si recordamos, en todas las ecuaciones del esfuerzo cortante, independientemente de la sección, son lineales. Por lo tanto, lo podemos unir los puntos. Tal forma que nuestra gráfica nos queda de la siguiente manera. Para el esfuerzo cortante. Para el momento flexionante, vamos a realizarla. En 0 nos da 0. En 0.8 nos da 480. Lo voy a poner por aquí. En 2.4, 480 nuevamente. Y en 3.2, 0. Entonces, vamos a ver cómo lo debemos unir. Nuestras ecuaciones para los momentos son cuadráticas. ¿Qué sucedía cuando eran cuadráticas? Recordamos, y si en el esfuerzo cortante tenemos un cruce por 0, quiere decir que en el momento flexionante vamos a tener un máximo. ¿En qué sección tenemos un cruce por 0? En nuestra sección 2. Entre 0.8 y 2.4 tenemos un cruce por 0. Por lo tanto, en ese valor quiere decir que hay un máximo en nuestro momento flexionante. Entonces vamos a enfocarnos en nuestro corte 2. En nuestro corte 2, la ecuación del esfuerzo cortante, el esfuerzo cortante 2 nos dio de menos 1500x más 2400.
Ok. ¿Qué vamos a hacer con ese valor? Lo vamos a igualar a 0. ¿Por qué a 0? Porque en 0 es donde existe el máximo en el momento flexionante. Si evaluamos nuestro esfuerzo cortante a 0, ¿qué parámetro podemos determinar? Podemos conocer el valor x. ¿Qué sería? La distancia. Vamos a conocer la distancia a la cual nos da 0. Tal forma que tendríamos que x es igual a menos 2400 entre menos 1500. Es decir, x nos da nos da 1.6. Entonces, a 1.6 quiere decir que el esfuerzo cortante nos da 0. Pero a la misma distancia, a 1.6, quiere decir que hay un máximo en el momento flexionante. Por lo tanto, en nuestra ecuación del momento flexionante, que tenemos que sería 750x cuadrado menos 1500 por x menos 0.8 y todo eso al cuadrado, quiere decir que va a estar nuestro valor máximo. Entonces vamos a sustituir este 1.6 en nuestra ecuación del momento flexionante 2 para saber el valor máximo de nuestra ecuación. Si sustituimos, tendríamos 750x cuadrada. En lugar de x utilizamos el 1.6. Vamos a resolver. Entonces tendríamos nos da un valor de me da un valor de M2 de 960, sustituyendo el 1.6 por la X. Entonces a una distancia de 1.6 vamos a tener un valor de 960. Lo voy a poner por aquí. De tal forma que ya tenemos, como es una ecuación cuadrática, nos queda una especie de parábola. En las demás secciones, en la sección 1 y en la sección 2, no hay ningún cruce por 0. Por lo tanto, nos queda como una pequeña curvatura hacia esos parámetros. De tal forma que ya tenemos nuestros valores y podemos compararlo de forma más sencilla. Si podemos apoyarnos con un software, nos quedaría más preciso y ya sabemos que el momento flexionante máximo sucede a una distancia de 1.6, que tiene un valor de 960 newton por metro. Entonces aquí ya tenemos nuestra gráfica del problema que nos pedía y en cualquier distancia podemos identificar su esfuerzo cortante y su momento flexionante. Solo necesitamos saber qué sección utilizaríamos. Si queremos saber, por ejemplo, a una distancia de 0.5, vemos que el punto 5 corresponde al corte 1. Usaríamos nuestro esfuerzo cortante 1, su ecuación, sustituyendo el punto 5 por la fórmula correspondiente. Mismo caso para el momento. Aquí ya hemos resuelto nuestro problema. Entonces, realizamos los cortes. A partir de los cortes con las ecuaciones, evaluamos los límites, tanto el inferior como el superior, y lo graficamos. Si nos queda un cruce por 0 en el esfuerzo cortante, quiere decir que hay un máximo en el momento flexionante.
Entonces, eso lo igualamos a 0 en el esfuerzo cortante. Y lo que determinemos que será la distancia, la sustituimos en el momento flexionante para saber el valor máximo en ese punto y poder trazar nuestra gráfica. Cualquier duda, comentario o sugerencia es más que bien recibido. Agradezco su tiempo. Nos vemos en el siguiente video.